Ya, ahí estamos. Se llama los dos tipos de pensamiento que hay, ¿sí? Y primero quiero empezar con definir qué es pensamiento según la Biblia, y me estoy basando en el versículo de Juan 1:1 que dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y y el verbo era con Dios. Y aquí les puse una fotografía de lo que significa la palabra verbo. En algunas otras traducciones dice pensamiento, sabiduría, palabra. En el principio ya existía la palabra, en el principio ya existía la sabiduría, pero si nos vamos a la definición de la palabra verbo, quiere decir logos. No sé si te suena familiar la palabra logos, que significa palabra. Y literalmente, pues eso, ¿no? Un logo es un pensamiento, es un discurso, es un razonamiento, es una facultad mental, es un motivo, es una intención, es un cuestionamiento, es una idea o principio, ¿sí? O sea, es una idea, cuando decimos, bueno, ¿qué tipo de pensamiento hay? Estamos hablando de qué tipo de ideas o ideales, ¿no? Y yo quiero hacer la referencia, bueno, ¿por qué hablar de este tema? Bueno, porque me quedó todavía como que la cosa o retomar, ¿verdad? Me pareció muy bueno el tema de ver qué es lo falso y lo verdadero. ¿Se acuerdan que Enrique nos hablaba de lo falso? ¿Qué es lo falso? Entonces, perdón, detalles técnicos de aquí de mi staff. Entonces, bueno, quiero hacer la referencia que dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, hablando de qué es lo falso y verdadero, en este entendimiento, lo falso es Cristo, perdón, lo verdadero es Cristo, y lo falso, pues por aquí lo puse, es anticristo, ¿sí? Y es importante ver esto porque en esto está profetizado y está escrito en la Biblia que en los últimos tiempos, antes de que el Señor venga, se iba a vivir un espíritu de anticristo, que no solamente se refiere, hablando de espíritu, estamos hablando de tipo de pensamiento anticristo, que aparte también se va a volver, acuérdense que el enemigo es imitador, el anticristo va a encarnar, o sea, el espíritu del anticristo se va a hacer un hombre, ¿verdad? Por eso hablamos que también hay anticristo. Entonces tenemos dos partes: el anticristo como idea o como tipo de pensamiento que actualmente rige el mundo, rige los tiempos, y posteriormente vamos a tener un anticristo encarnado. Y aquí mismo, siguiendo la línea con Juan 1, me llamó muchísimo la atención que dice: esa luz verdadera, la luz que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo, ¿sí? Está haciendo referencia, perdón, a Juan, que dice, bueno, él no es esa verdad o ese logos, pero está anunciando que él venía. Entonces, me llama la atención y quise recalcarlo porque ahorita pues ya viene Navidad.
Y cuando nos preguntan, bueno, ¿y tú qué celebras en Navidad? Pues podemos decir que celebramos la venida o el nacimiento de esa persona que se llamó Emmanuel y que es precisamente este pensamiento o logos o verbo que ya existía, ¿sí? Y que encarnó. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Dudas? No. ¿Estamos entendiendo? Sí. Bueno, él es mi alumno maravilla. Entonces, también quiero hacer referencia, digo, por si no me creen mucho esta parte de, bueno, como un principio, una idea, y me surgió porque con esto que acaba de pasar de las elecciones de Estados Unidos, casi creo que el mundo se separó, ¿no? Tú le vas a este y tú le vas al otro, ¿no? Y muchos decían, no, pues es que el carisma y la persona, y no, pues es que los ideales y qué es lo que dice su partido. Y si se dan cuenta, siempre hay como dos partes, ¿no? Siempre o son los rayados o son los tigres, o son los conservadores o los liberales, o como que siempre hay eso, ¿no? Pero es bien importante aclarar que nuestra lucha, o sea, la lucha en cuanto a los pensamientos, no es contra seres humanos, dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra lucha no es contra seres humanos, pues es eso, ¿no? Que no es contra nuestra pelea o lo que combatimos o lo que estamos, digamos, en contra, no es de la persona. Y es bien importante aclararlo porque a veces nos vamos con todo con la persona, sobre todo cuando nuestras ideas no concuerdan, terminamos peleando, tratando de ponernos de acuerdo, ¿sí? Dicen que en una reunión, cuando vayas, nunca hables de política, de religión, y muchos dicen que de fútbol, ¿no? Porque siempre acabamos peleados, ¿no? Acuérdense que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales, ¿sí? Y cuando el maestro Enrique hablaba de lo falso y verdadero, precisamente se refería a eso, ¿no? Que hay un tipo de pensamiento que es falso o anticristiano y un tipo de pensamiento que es verdadero. Y me vas a decir, bueno, ¿cómo sé que ese tipo de pensamiento es el bueno, ¿no? Porque he oído gente que, por ejemplo, es budista y me dice, bueno, ¿cómo sabes que los budistas no tienen la razón? O otras prácticas religiosas, ¿cómo sabes que no tienen la razón? O, por ejemplo, los ateos o no sé, ¿no? Bueno, pues aquí estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios, el Logos, y creemos que Él es el único camino, la verdad y la vida. Creemos que Él es la verdad, que lo que enseña la Biblia es la verdad, ¿sí? Y eso pues lo tenemos que tener muy, muy en mente, ¿no? Y bueno, volviendo a lo mismo, quiero, porque es importante aclarar esto acerca de los pensamientos, porque a veces pensamos que el ser cristiano, por cierto, por aquí puse que cristiano quiere decir un cristiano pequeño, ¿verdad? Es el cristiano o, o amar al Señor, o el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Entonces, tenemos que amar al Señor
también con la mente, ¿no? Y dices, bueno, es tu mente, tus ideas. O sea, no se trata de tener mi mente como Mercedes, como Santiago, como Andy, porque si no, imagínate, nunca vamos a terminar de ponernos de acuerdo. Se trata de que tengamos una sola mente, la verdadera, la mente de Cristo, ¿sí? Y hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el segundo punto yo quisiera decir, bueno, ¿cuál es ese? Estuve meditando mucho, decir, bueno, ¿cuál es el patrón? O sea, ¿cuál es la mente de Cristo? Y la verdad es que nos llevaríamos estudio, tratando de meditar cuál es la mente de Cristo, ¿verdad? Podemos separarlo con el sermón de la montaña, con los mandamientos, con la hora, cómo oraba, cómo comía, cómo se comportaba, en fin. Pero yo lo que me encontré es que en el tipo de pensamiento de Cristo hay un patrón, ¿sí? Pues les voy a mencionar primero qué es no tener el pensamiento de Cristo. El ir a una iglesia, ¿verdad? Sea donde sea, un templo, comunidad, amigos cristianos o donde sea, eso no es tener la mente de Cristo. Tampoco es si cumples toda la ley, ¿sí? Eso tampoco te hace tener un pensamiento cristiano, porque hay personas que siguen al pie de la letra la ley, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos, pues trataban ellos de cumplir toda la ley que Dios les puso. La verdad es que a veces no podían, nunca pudieron, ¿no? Y nunca podemos cumplir toda la ley. Tampoco es imitas a Jesús, porque si nos ponemos en eso, imitar a Jesús es hacer obras. Y sabemos que finalmente las obras es algo que estamos haciendo nosotros mismos. No es que no hagamos obras, sino cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, lo hacemos a través de Jesús, o Jesús nos da esa gracia, digamos, para cumplir las obras. Sí, no sé si aquí si estamos en lo mismo, si hay alguna duda. Tampoco son formas o apariencias, ¿sí? Tampoco es, sí, lo repito, acerca de las leyes y las normas, tampoco es si nos volvemos maestros en cumplir la ley, porque aquí la mala noticia es que nadie ha podido cumplir o seguir la ley. En pocas palabras, nadie ha podido portarse bien. Todos fallamos, ¿sí? Entonces, buscando ese patrón de pensamiento, yo meditaba y lo puedo resumir en 2 puntos, que es la humildad y la obediencia. El pensamiento de Jesús se puede resumir en 2 cosas. Era humilde y era obediente, ¿sí? Y la humildad no es andar así descalzo y con la cabeza agachada y así, no. La humildad es, pues de alguna manera, tener la valentía de obedecer, ¿sí? Jesús no vino a saltarse la ley, sino vino a obedecerla, y aparte, gracias a que murió por nosotros, es que nosotros podemos obedecerla o ser obedientes, ¿sí? Si alguno de nosotros no tiene evidencia de obedecer a Jesús, pues quiere decir que o no tiene Jesús o está tratando de hacer las cosas por sí mismo, como lo hacían los legalistas, ¿sí? O los religiosos. Entonces, aquí les puse yo, ¿puedo yo tener ese patrón por mí mismo? Pues no. La mala noticia es que no. Quizá probablemente parcialmente, pero eso nos va a hacer que nos desgastemos, que nos desanimamos, que un momento que nos sintamos decepcionados, culpables, desesperados, etcétera, ¿no?
Y definimos, ese es cuando dependemos de Dios para obedecer, ese le llama humildad, cercanos a Dios y decir, Dios, perdóname, no puedo solo, necesito a Jesucristo. Y obedecer es confiar en Dios, pero confiar en Dios es decir, tener toda esa confianza para hacer las cosas. No solamente es creer, no solamente es saber, no solamente es conocer. Te digo, no solamente es hacer todo lo que les dije acá arriba, ¿sí? Tener confianza es tener fe. Y ya para terminar, ¿cómo andamos de tiempo? Ve. Para terminar, quiero terminar con este pasaje. No sé si por ahí alguien me puede ayudar leyendo Mateo 7:21. ¿Hasta aquí alguna duda? Andy, David, ¿todo bien? Ok, ya lo tengo. 7:21, Sí. Sergio. 7:21, sí. Déjame apagar el micrófono para que puedas leerlo, espérame. O si quieres venirte para acá. Sí, muy bien. Para que te... Sí. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿También el 22? Sí, todo. Muchos me dirán que aquel día, Señor, Señor, no profanemos tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hechizos, muchos milagros. Hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás lo conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Bueno, ok. Y luego ahora sí viene el primer tipo de pensamiento. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo 7:24. A ver que lo tienen por ahí. Bueno, yo lo leo y tú lees el 26. Okay. Yo voy a leer el 24, dice. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Ese es el primer tipo de pensamiento, o sea, las personas que no construyeron su confianza, volvemos a lo mismo, su fe en Jesús, y vino la lluvia y su casa no cayó. O sea, él tuvo fe, este hombre, ¿no? Ese es un tipo de pensamiento, el que cree, el que tiene fe, etcétera. Y luego, Santiago, el segundo tipo de pensamiento. Pero cualquiera que me oye estas palabras, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Vino la lluvia? Eso no lo tengo. Bueno, vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre, ¿sí? Entonces aquí tenemos el segundo tipo de pensamiento. Aquel que no confió, ¿sí? Y o más bien el segunda persona con este pensamiento fue el que no confió. Entonces, aquí les puse esta misma tablita. Tenemos, si se fijan, estos dos tipos, lo que es verdadero, lo que es falso, el Cristo y el anticristo.
dijo Jesús, hacer lo que yo digo, o sea, tener fe, contra hacer lo que el no hacer lo que Él nos dice, que es lo mismo no tener fe. El que cayó se refiere al que se vino abajo, vino la tormenta, se derrumbó, se puso triste, no tuvo fe, contra el que no cayó. Y volvemos otra vez, si se fijan cómo se repiten los patrones, el que es prudente, sabio, contra el que es el tonto y el necio, ¿sí? Y yo ya para cerrar les pongo que sin santidad nadie verá a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Son siempre dos cosas, creer y confesar. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serán salvos, ¿sí? Entonces, les quiero, ya para cerrar, quiero ponerles un ejemplo de lo que estoy hablando, un testimonio. Mi mamá hace algunos años tuvo un infarto y yo estaba en el hospital esperando que el doctor me diera noticias. Y pues yo estaba conviviendo con una serie de personas que también esperaban noticias de parte para sus familiares o de su familia. Y en la sala vi que había muchas personas pues que decían tener fe, ¿no? Unas estaban orando, otras estaban con un rosario, otras estaban leyendo algún salmo, otras estaban, no sé, ¿no? Yo creo que en esos momentos muchas personas se acercan a Dios, buscan a Dios, van a las iglesias, piden ayuda, etcétera, ¿no? Pero pasaba algo, cada vez que pasaba el doctor a revisar a su familiar y les tenía que entregar un reporte, la gente se ponía temerosa, o sea, la gente decía, ching, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y eso se repetía, te digo, en todas esas personas. Entonces yo meditaba, bueno, si realmente le creemos a Dios, si realmente tenemos nuestra confianza puesta en Dios, no tenemos miedo. Podrán venir tormentas, podrán venir males, enfermedades, desastres naturales, pero podemos tener esa paz. Entonces yo me acuerdo que yo tenía mucha paz y esperaba las noticias del doctor y yo no tenía miedo, o sea, yo no estaba confiado en, o sea, esperando noticias malas o preocupada. Entonces como que no me checaba la manera de pensar de que por un lado estaban orando, que estaban leyendo, que estaban, o sea, con ciertas formas, ¿verdad? Que a veces repetimos en las iglesias o en las personas, pero su manera de comportarse no correspondía a esa fe que a veces decimos profesar, ¿no? Y a veces se refleja en eso, en angustias, en cosas que hacemos, ¿sí? Entonces quiero orar porque ya se nos va a vencer el tiempo y quiero que cierres ahí tus ojos, ¿verdad? Para que medites qué tipo de pensamiento tienes, el de Cristo o el del anticristo, ¿sí? O sea, es fuerte porque dices, ay, el del anticristo, pues como que, ¿cómo no? Pero, o sea, se los dejo como de tarea que en la noche meditemos si nuestro pensamiento es cristiano, o más bien, aquí está bien padre, o sea, está bien padre el asunto y no, porque te explota la cabeza y de repente es como decir, bueno, ¿cómo tengo el pensamiento de Jesús? O sea, es como decir, no tengo que hacer nada, pues no, o sea, cuando venimos al Señor y somos salvos, Él no solamente nos transforma, sino que Él es el pensamiento. Volvemos a Juan 1:1. Él es el pensamiento, o sea, Él
Literalmente, cuando nacemos de nuevo, nos pone otro chip, nos pone otro, o sea, un mundo diferente, el mundo del revés le llamamos, u otra cultura, la cultura del reino de Dios, y ya no pensamos de acuerdo a lo que piensa el mundo, ¿sí? Ya no pensamos con el pensamiento anticristiano que actualmente rige el sistema del mundo, ¿no? Entonces quiero orar rápidamente porque se nos da el tiempo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú permitiste esta reunión. Estamos aquí, Señor. Bendice a los que estamos aquí y a los que faltaron, Señor. Te pido, Señor, que cada niño, Señor, cada familia aquí representada pueda tener el tipo de pensamiento de poner nuestra confianza en ti, Señor. Sobre todo que demos esta buena noticia ahora que viene Navidad, Señor, decir que tú te hiciste hombre, te encarnaste, Señor, para poder tener esa confianza de que seremos salvos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra entre en lo profundo de los corazones, Señor, que se entienda. Queremos amarte con toda nuestra mente, Señor. Queremos tener convicciones firmes. Queremos irnos, saber qué es la verdad y no desviar nuestro pensamiento con cosas falsas que actualmente como se vive, Señor, pues es muy fácil caer engañados. Te pido, Señor, que te quedes con estos niños y que sigas ministrándolos, Señor, durante la noche, Señor, en la mañana y que esto se haga una realidad en sus vidas, Señor. Sé tú el pensamiento de nuestra vida, sé tú nuestro pensamiento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Si quieren, pues, abrir un ratito su cámara para despedirnos. Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Oye, bueno, luego nos seguimos poniendo de acuerdo para la reunión de los suéteres feos. No se olviden, ¿eh? ¿Sí? De ponerse sus... Yay. ¡Yay! Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Adiós. Adiós.